Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo acerca de Efesios capítulo 4. Yo sé que el pastor Samuel el domingo pasado habló acerca de Efesios capítulo 4. Yo he estado hablando ya, este va a ser el quinto mensaje que yo personalmente voy a traer basado en Efesios 4, que es el capítulo por excelencia acerca de la unidad. Y yo tengo un enfoque diferente hoy. Quiero enfatizar un aspecto de este capítulo acerca de la unidad de la iglesia. Y vamos al capítulo 4, versículos 12 en adelante, donde dice que Dios ha dado los profetas, los apóstoles, los pastores, etcétera. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo sé que prediqué acerca de eso un poquito el domingo antepasado, pero lo voy a desarrollar para continuar. Los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o a una mujer perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo voy a desempacar eso un poquito. Versículo 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En vez de eso, más bien sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, eso quiere decir los ligamentos que unen los huesos, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces ese cuerpo, unido así por todos los ligamentos, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendiga el Señor su santa palabra. Encomendamos, Señor, tu palabra a ti. Abre la verdad que este pueblo específicamente necesita recibir esta mañana. Señor, a diferencia del de las 9, hay necesidad específica que tenemos. Provee, Padre, según tu deseo y tu intención. Amén. De nuevo, Pablo en este capítulo nos ha estado llevando a través de un camino muy complejo. Y él comenzó, cuando comenzamos esta serie de sermones en el capítulo 4, versículo 1, hablando acerca de que tenemos que vivir como a la altura del gran llamado que hemos recibido. Y en el primer sermón hablamos acerca de esas virtudes que necesitamos para mantener a la iglesia unida. Hablamos de la humildad, versículo 2, la mansedumbre, el soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor, ¿no? Hablamos de esas virtudes de amor, mansedumbre, paciencia, humildad que se necesitan en toda familia, pero sobre todo así en el cuerpo de Cristo para mantener la unidad. Si no hay esas virtudes es muy difícil mantener la unidad. Y de ahí el apóstol Pablo pasó a otra consideración. Y entonces hablamos acerca de que tenemos un elemento tan importante que nos une, que no podemos darnos el lujo de vivir en desunión. Un mismo espíritu, somos un mismo cuerpo, tenemos una sola vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Todas estas cosas deben ser elementos que nos animen a mantener la unidad. No podemos darnos el lujo de dividirnos por razones de hombres, fluctuaciones políticas, cosas de COVID y las diferentes maneras de ver todo esto y estas situaciones que estamos viviendo ahora que son fluctuantes, un día dejarán de tener importancia. No podemos darnos el lujo de que estas cosas nos dividan, como pasa con las familias, como pasa muchas veces con la iglesia. Tenemos que hacer un pacto de siempre mantenernos en unidad, porque Dios ha invertido tanto en nosotros. Tenemos una sola fe, un espíritu, un bautismo, un Padre que está sobre nosotros. Son cosas demasiado grandes y poderosas las que nos unen para nosotros permitir que cosas pequeñas, circunstanciales, rompan esa
unidad. Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar determinados a mantenernos juntos. Es como un matrimonio. Pueden venir a veces tiempos de sequía, tiempos de tensión, tiempos de gran desagrado y hasta de ofensa. Pero nosotros sabemos que Dios nos ha unido, ¿verdad que sí? En un matrimonio irrompible. Y entonces nosotros tenemos que decir, no, yo no voy a permitir que este tiempo de sequía me saque del compromiso, el voto que nosotros hemos dado. Vamos a pasar esta tormenta y vamos a salir al otro lado. Y así pasa con la iglesia también. El amor que Dios ha hecho habitar en medio de nosotros es demasiado fuerte para nosotros permitir que cosas circunstanciales y evanescentes nos aparten de ese compromiso familiar que nosotros tenemos. Entonces, en otro sermón, después de eso, yo hablé también acerca de cómo Dios ha distribuido sus dones en la iglesia, y esos dones a veces toman la forma de personas o personajes o funciones específicas. La del apóstol, por ejemplo, es una función específica y no tenemos tiempo, desgraciadamente, para entrar en qué es un apóstol, etcétera. Pero está el apóstol, está el profeta, está el evangelista, está el pastor, está el maestro. Todas estas son personas, encarnaciones de la gracia del Señor. Lilia, me da un favor, pásame una botita de ese agua. Yo me he convertido en un consumidor de botellas. A veces cuando termine el servicio tengo 4 botellas abiertas. No quiero ser desparramar, así que déjame usar esta que ya la comencé. Eso es privado, no se preocupen, perdonen que le complica la mente con cositas así. Bueno, el caso es que Dios ha provisto estas funciones. Y estos seres humanos dotados en una manera especial, que no están agotados aquí en esas 5 funciones, by the way, hay otros también, son provistos, son como dones humanos, provistos para mantener a la iglesia saludable, para distribuir las enseñanzas que la iglesia necesita para mantenerse fuerte, para recibir la enseñanza que requiere para su funcionamiento. Por eso en el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a uno, es decir, Él autorizó, Él los declaró como que esa es su función, a unos como pastores, profetas, maestros, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, la idea es que todo lo que Dios provee, todos los dones que Dios provee, y ahí son muchos en la vida de la iglesia, Dios lo provee para que nosotros seamos capacitados para ejercer nuestra función en el reino. Y yo sé que cuando hablé acerca de eso la última vez, dije que cuando nosotros venimos a la iglesia y recibimos enseñanza, instrucción, cuando Dios nos trata en la vida cristiana en sus diferentes maneras, Él lo está haciendo todo para asegurarse que nosotros seamos útiles para la obra del evangelio. Por lo menos hay una persona que cree así. Dijo amén. Hermanos, todo lo que Dios hace, todas las inversiones que Dios hace es para capacitarnos, para que seamos útiles. Entonces eso quiere decir que Dios está invirtiendo en tu vida y Él quiere sacarte provecho. Y Él espera que tú seas provechoso para el reino. ¿Ustedes recuerdan la parábola del siervo infiel? Que cuando dice que un hombre de importancia juntó a todos sus empleados y le dijo, yo me voy a un lugar lejano y les quiero distribuir recursos para que ustedes los empleen y los usen. Y cuando yo vuelva, yo entonces tomaré cuentas de lo que ustedes han hecho con lo que yo les he dado. Y así fue. Cuando él se fue a un lugar lejano, como Cristo se ha ido a un lugar lejano, y cuando regresó los llamó todos y los sentó uno al lado del otro y enfrente de él. Y le dijo, ok, ¿qué tú hiciste con los $10,000 que yo te di? ¿Y qué tú hiciste con los 5,000 que yo te di? ¿Qué tú hiciste con los 3,000 que yo te di? Y cada uno le dijo, mira Señor, tú me diste, yo te invertí y aquí tienes tu rendimiento. Uno solo no hizo nada con su don que Dios le dio. Y Dios y el Señor, dice de la parábola, lo reprendió duramente porque ni siquiera había hecho, por lo menos, de depositar el dinero en el banco para que le cogiera 3% de interés. Lo metió debajo del colchón porque tenía miedo. Y hermanos, yo me pregunto cuántos de nosotros cuando lleguemos al día de repaso, no es el día de juicio en el sentido de que si nos salvamos o no, pero es un día donde Dios va a decir, ok, ven acá, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? Y yo me temo que para muchos de nosotros va a ser un día de vergüenza. No va a ser un día de perdición, pero sí va a ser de vergüenza, porque alguno va a decir, Padre, con lo que tú me diste, con el don que tú me diste, yo evangelicé a mi familia. Otro, Señor, con lo que tú me diste, yo fui pastor
Yo fui maestro de gente, yo fui mentor, y unos tras otros dirán, y habrá algunos que van a decir, bueno, Señor, lo siento mucho, por lo menos estoy yo aquí, salvo. Y va a decir, bueno, Aragán, métete ahí, pero te vas sin mi aprobación. Yo quiero que Dios diga, no, te felicito, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir en el mundo, deseando haber sido útiles para el Señor. Yo decía que si nosotros no estamos inquietos por hacer algo, no estamos donde debemos estar. Se ha regado este mal entendimiento de la vida cristiana como una vida donde nosotros venimos, nos ponemos nuestra mantilla sobre la cabeza, cantamos un par de himnos pasados por agua, recibimos un sermón a medias, nos vamos para la casa a ver televisión por el resto de la semana. No, nosotros ante todo somos siervos del Señor. Somos trabajadores, obreros. Dios invierte sus dones para que tú seas un obrero. Recuerda eso. Dios ha dado sus apóstoles, maestros, sus dones espirituales, sus recursos para una sola cosa, y es para que tú des fruto. El Señor dice, os he puesto para que llevéis fruto, y fruto en abundancia. Y la Biblia dice que el que no lleva fruto, dice que como los árboles que no llevan fruto, los cortará y los echará al fuego. La iglesia tiene que ser advertida y ser informada acerca del verdadero propósito de la vida cristiana. No es para que engordemos y nos llenemos de doctrina y enseñanza y bendición. Es para que distribuyamos eso. Recuerda, Dios te ha puesto para que lleves fruto. Y tú tienes que estar inquieto, preguntando, ¿para qué sirvo, Señor? ¿Para qué tú me has llamado? Todos tenemos que estar haciendo algo que avance el reino de Dios. ¿Ok? Y para eso es que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí entra el pasaje que yo quiero enfatizar. Hay tanto material que quiero ser económico. En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, etc. Entonces en el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ven aquí de nuevo el tema de la unidad, pero yo quiero ahora enfatizar un aspecto de la unidad que es importante, y es lo que yo llamo la unidad funcional, la unidad robusta, yo diría hasta viril, que Dios quiere ver manifestada en su pueblo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el tipo de unidad que yo quiero enfatizar esta mañana en nuestras vidas. Esa unidad que no es solamente cantar himnos bonitos y decir, oh sí, somos una sola familia, y celebrar nuestra unidad de una forma mística y abstracta. Es una unidad que tiene que estar fundamentada en la fe, primeramente. Ahora, ¿qué quiere decir la unidad de la fe? La palabra fe aquí está siendo usada en una forma diferente a otra manera en que es usada cuando decimos tener fe en Dios. El miércoles estamos hablando acerca de eso. Cuando Cristo dice, si tú tienes fe, puedes decirle, si es suficientemente grande tu fe, tú le puedes decir a un monte, transpórtate y échate en el fondo del mar, y así será. Él está hablando de creer en Dios, ¿no? Esa fe activa. Cuando dice, por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es esa capacidad para creerle a Dios. Pero este no es el tipo de fe del cual Pablo está hablando aquí. Creer. Aquí está hablando de la fe en el sentido de doctrina. Un sistema de doctrinas que constituye una religión. Por ejemplo, los musulmanes es una fe también. Es una fe mal dirigida, nosotros creemos, pero es una fe. En inglés la palabra faith se usa en ese sentido de un sistema de doctrinas, una enseñanza, un sistema de creencias. Y esa es la manera en que Pablo está usando aquí. Cuando decimos la fe cristiana, estamos hablando de las creencias, la doctrina cristiana. Y Pablo dice que nuestra unidad tiene que estar basada en una unidad de la fe, es decir, doctrina, creencias, enseñanzas específicas, un credo. Se usa esa palabra también. Las cosas, los elementos que constituyen la fe cristiana.
Entonces, Pablo dice que si vamos a estar unidos, tenemos que estar unidos en una sola fe. Pues eso fue lo que él dijo antes, atrás, ¿no? Una vocación, un Señor, una fe. Versículo 5, un bautismo, etcétera. Y hermanos, yo no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de que una iglesia tenga una sola fe, que tengamos una sola doctrina, no una diversidad de doctrinas. Si una congregación como León de Judá no está unida en las cosas que cree, entonces es una iglesia ineficaz. No puede tener verdadero poder mientras busca cumplir la voluntad de Dios. Sus esfuerzos serán diluidos y dispersos. Nosotros tenemos que asegurarnos que creamos una sola cosa. Y la función muchas veces de los pastores, de los discipuladores, de los maestros, de la iglesia de Jesucristo, es asegurarse de que la iglesia de Cristo sepa lo que cree y que su enseñanza y que sus doctrinas estén conforme a la palabra de Dios. Usted ha oído la palabra sana doctrina, ¿verdad? Sana doctrina quiere decir una doctrina que está fundamentada en las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy en día, desgraciadamente, se da el fenómeno de iglesia donde la gente cree prácticamente lo que quiere creer. Vienen a la iglesia porque les gusta, que es una iglesia hispana, o que es una iglesia centroamericana o caribeña, lo que sea. Les gusta como predica el pastor, les gusta porque hay gente decentes allí, quieren buenos valores para sus hijos, pero en realidad muchas veces cuando usted indaga a fondo, usted descubre que hay cantidad de cosas allí, telarañas, de creencias, de esto, de lo otro, de santos, hasta de brujería y santería. Hay a veces gente que viene a la iglesia. Hay otros que creen que la salvación es por obras y por lo que uno hace. Otros creen que no importa cómo yo me comporte, si ya yo me entregué a Cristo, ya yo estoy cubierto con su gracia. Hay otros que creen que si tú lo declaras, Dios te lo va a dar, prosperidad, así en una forma ilegítima. Hay cantidad de enseñanzas, ¿no? Y Dios quiere que nosotros todos seamos unidos por una sola doctrina, un solo cúmulo de verdades y de creencias. Y nosotros tenemos que ir cada día yendo más y más hacia esa unidad de la fe. Es posible que en una iglesia tengamos diferencias en ciertos asuntos que no son necesariamente cruciales para la fe o la eficacia de la iglesia, pero hay otras cosas que la iglesia no puede darse el lujo de tener diferentes ideas. Y hermano, yo les digo que Dios me ha convencido, como en inglés dice, He has convicted me. El Señor últimamente ha puesto en mí un sentido de urgencia, de que nuestra iglesia, dado los tiempos que vivimos, unifique las creencias y la doctrina para que nosotros podamos seguir en un solo camino y ser tan efectivos como Dios quiere que seamos, ¿ok? Hay cosas que podemos darnos el lujo de, si Cristo viene antes de la tribulación o después de la tribulación, hay lugar para uno tener diferencias de opiniones, porque la Biblia no está total, 100% clara en esas cosas. Gente muy docta y muy apegada a la Biblia creen en diferentes maneras y hay que respetarnos unos a otros. Pero hay otras cosas que la Biblia es bien clara. No hay lugar a dudas de qué es lo que dice, y en esos casos nosotros tenemos que estar firmes y claros. Déjeme decirle, a veces en la comunidad latina no es tan importante, a veces no es tan urgente. Y aún ahí yo creo que sí, que hay casos en que a veces yo cuando predico al ministerio en inglés, donde hay gente que de otras vertientes, vienen de otras iglesias y otras cosas, a veces es más importante uno insistir en la sana doctrina. Pero aún aquí entre nosotros, sí hay que insistir en que nosotros tenemos que ir cada día más y más a ser una iglesia unificada en la doctrina sana, en esa unidad de la fe que es importante para ser un cuerpo efectivo en el servicio al Señor, ¿no? Y después yo voy a hablar un poco más acerca de eso, porque la doctrina que nosotros creemos tiene consecuencias bien prácticas, bien cotidianas, y influye en cómo nos comportamos, cómo hablamos, la gente con quien nos socializamos.
nuestra vida de trabajo, nuestros matrimonios, la forma en que educamos a nuestros hijos, nuestros valores morales, lo que creemos acerca de la sexualidad, acerca de las finanzas, acerca de todo. Las prioridades de la vida. La doctrina no se queda allá arriba en el aire como al principio del capítulo. Por eso es que Pablo quiere como entrar bien a fondo y comienza a hablar de estas cosas bien concretas. Y vamos a ver. Les digo, por ejemplo, para que ustedes vean la diferencia, no voy a entrar en eso ahora mismo. Pero en el versículo 17 del mismo capítulo 4, Pablo habla de que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y ahí entra, usted verá, después usted lo puede leer, acerca de cuestiones de moralidad, de comportamiento y otras cosas. Y vamos a llegar a eso. Pero hoy mi insistencia está en el hecho de que nosotros tenemos que pedirle al Señor como iglesia nos lleve más y más a una unidad doctrinal clara. Porque en tiempos como estos que estamos viviendo ahora mismo, donde hay crisis, hay elementos que nos tienden a dividir, si nosotros no estamos unidos fuertemente en una creencia común, esto nos va a partir en pedazos. Y por eso es que es tan importante que los pastores insistamos en esa doctrina. Y Pablo dice aquí también que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La fe que nosotros tenemos es primero doctrinal, pero también más importante que todo es un conocimiento claro de quién es Jesús, quién es Cristo para nuestra vida. Y tenemos que recordar una cosa, y es que Cristo es mi Señor, ¿verdad que sí? Y Señor quiere decir es mi dueño. Él es el dueño de todo lo que tú tienes y lo que tú eres. Eso no quiere decir Señor. Quiere decir soberano, quiere decir gobernador, quiere decir dueño. Tú eres un siervo y siervo quiere decir un esclavo de Cristo. Gracias a Dios que no nos trata como esclavos, nos trata como amigos, pero en un sentido somos esclavos. Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo. Y a veces nosotros tenemos una idea equivocada de quién es Cristo. Y creemos que Cristo es un buen amigo que tiene un bolsillo bien grande y cuando necesitamos algo Él nos da, si se lo pedimos, ¿no? Un sugar daddy, como dicen en inglés, ¿no? un papi de azúcar, lo voy a traducir así literalmente, que tiene ahí unos bomboncitos que cada vez que tú le pides un bombón, tú abres la boca y Él te da el bomboncito, ¿no? No, Cristo es proveedor, pero Cristo es Señor también. Eso quiere decir que Él tiene derecho a pedirte lo que a Él le dé la gana. Cuando tú entras en el Evangelio, tú entras a un ejército. Ya tú no eres dueño de ti mismo, de tu finanza, de tus hijos, tu esposa, tu cuerpo, nada. Él lo dirige todo. Y tú tienes que estar dispuesto a entregarle lo que Él quiera. Tus sueños más queridos y acariciados, si Él te los pide, tú tienes que dárselos. No hay tal cosa como que este es mi dinero y esto es lo de la iglesia. Todo es de Él. Él es el Señor. Entonces tú tienes que vivir tu vida diciéndole, Padre, ¿qué tú quieres de mí hoy? ¿Cómo puedo yo darte lo que tú quieres? Tenemos que llegar a un entendimiento de quién es Cristo. Así que Cristo es dueño, por ejemplo, de todo. Yo diría otra cosa, que Cristo también es a veces severo y es exigente. Yo creo que la iglesia necesita conocer a Cristo también como dueño, como patrón. Que Él a veces, si tú no lo agradas, Él te va a dar tu bofetada, ¿sabes? Si tú no lo sirves como Él necesita, Él también se ofende. Si tú no vives como Él quiere, Él se ofende también. Si tú corrompes los valores del reino de Dios, si tú abusas de Él, Él se ofende. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día hay mucha doctrina de que, de nuevo, que Cristo es una ovejita ahí. No, Cristo también es severo. Y si tú no lo obedeces, Él puede también molestarse, Él se aira. Dice el Salmo 2, besad al Hijo para que no se moleste contigo. Es importante. No voy a malograr ese versículo tan bello. Perdóneme, pero me gusta ser claro. ¿Dónde dice honrad al Hijo? No tiene que buscarlo ya. Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje. Esto está escrito en el Antiguo Testamento, antes que Cristo viniera. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Eso se refiere a Jesús. Entonces tenemos que servir al Señor con temor y temblor.
Yo creo que la iglesia ha perdido ese sentido de reverencia ante este Jesús terrible que nosotros servimos. Yo creo que si nosotros entendiéramos quién es Cristo, caminaríamos con más reverencia y más temor de parte de Él. Entonces Pablo dice, hey, tenemos que tener unidad en la fe, en las diferentes doctrinas de la fe, de la creencia cristiana, y tenemos también que crecer en el conocimiento de Jesús. Mientras tú mejor conozcas a Jesús, mejor cristiano vas a ser. ¿Ok? Y mientras más Cristo se manifieste dentro de ti, más útil tú vas a ser a su obra. Y por eso él dice, hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Y entonces añade, a un varón perfecto, es decir, un hombre o una mujer, a un varón perfecto, un ser perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Cuando Pablo es así redundante y repetitivo, eso quiere decir que él está interesado en que tú pongas atención. Es importante. ¿Cómo tenemos nosotros que crecer? Cada día de nuestra vida debe ser un paulatino acercamiento a la plenitud de la persona de Cristo. Eso quiere decir que Dios invierte sus apóstoles, sus profetas, maestros, discipuladores, dones, sermones, experiencias, tratos para una sola cosa, y es que tú llegues a ser más y más como Cristo cada día. Amén. Eso quiere decir que este año tú tienes que ser más como Cristo que lo que fuiste el año pasado. Hay cristianos, sin embargo, que a veces van para atrás. Usted lo ve el otro año y están peores que lo que estaban el año anterior. Pero no, se supone que nosotros cada día seamos más y más como Cristo. Que Dios vaya limando las asperezas, que nuestro carácter refleje a Jesús más y más. Todo lo que Dios hace es para que tú te vayas pareciendo más como Cristo. Que seamos pequeños Cristos. ¿No? Eso es lo que quiere decir la palabra cristiano, de hecho, ¿sabe? Es pequeños Cristos. Entonces, nosotros tenemos que parecernos más a Jesús. Y de nuevo, eso nos saca de ese patrón, esa idea de que nosotros venimos a la iglesia simplemente para, engordar. Tenemos que cada día ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pídele al Señor, Padre, hazme más como Cristo. Que mi mujer, mira, hasta un libro allí dijo amén. Algo se cayó allí, es para recordarnos eso. Dile al Señor, Padre, yo quiero ser más como Cristo en medio de mi familia. Que mi esposa cuando me mire esté embebida con la presencia de Cristo en mí. Que mis hijos cuando yo llegue a la casa no salgan huyendo y se metan debajo de la cama, sino que digan, ahí vino papi, ahí vino Cristo. Y que se contenten. ¿Cuántos varones quieren eso para su vida? Amén. Tenemos que ir en esa dirección. Que mi esposa vea a Cristo más en mí, que mis amigos vean a Cristo más en mí. Eso es, para eso es que Dios invierte sus regalos, sea como sea, sean en forma de funciones específicas como el pastor, o sea en términos de sus dones en nosotros, o sea en la manera de las experiencias por las cuales nos pone. Es para que cada día nuestra creencia teológica y bíblica sea cada vez más y más centrada, y para que nuestro carácter refleje más y más, y para que conozcamos mejor a Cristo. Se me ocurre un pasaje de Pablo, dice, yo quiero conocer a Jesús en sus padecimientos y en su resurrección. Pablo quería conocer a Cristo. Y tú y yo también tenemos que pedirle, Padre, ayúdame a conocer a Cristo, y sobre todo que Cristo se refleje y se manifieste a través de mi vida. Si eso se convirtiera en la meta de nuestra vida, eso transformaría nuestra experiencia cristiana. Porque mucha gente quiere el cristianismo para tener un Cadillac, para que Dios les dé, para tener prosperidad, y desgraciadamente a veces los pastores contribuimos a ese tipo de adicción materialista. Pero no, la razón por la cual tú has sido salvo es para que un día tú te vayas al reino, pero mientras estés aquí Dios te saque provecho y tú te parezcas más como Cristo. Entonces así tú vas a poder ser un mejor testigo. Porque muchas veces estamos predicando el evangelio en calzoncillos, como dicen por allí. Estamos predicando a Cristo, pero nuestra vida es totalmente diferente. No reflejamos a Cristo. Como alguien ha dicho, tus obras hablan demasiado alto para yo escuchar tu predicación. Entonces, pidámosle al Señor que esta iglesia cada día crezca, que la gente que viene a ella y los que militamos en esta congregación seamos cada día más y más como Cristo. Entonces, léalo ahora a la luz de lo que yo acabo de decir. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la creencia, del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre, una mujer llega a ese nivel de madurez? Tiene una doctrina sana, tiene un carácter que refleja a Jesucristo, está sirviendo al Señor y siendo útil para la obra, y todos sus dones, su intelecto, su preparación en la vida, todo está ayudando a avanzar el reino de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona es así? Dice entonces aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una persona que vive así, sabe que ya es un adulto en la fe. Entonces es una persona madura en la fe, ya no es un niño. Y Pablo tiene mucho que decir acerca de los niños inmaduros. Y una de las cosas como se mide la madurez en la vida cristiana es cuán robusto tú eres con respecto a las doctrinas que vienen en el mundo y las fluctuaciones y las cosas. Una persona que es madura en la fe está arraigada y nadie la puede estar tongoneando, ni sonsacando, ni confundiendo, ni llevando por aquí y por allí. Es una persona que está grounded, anclada en la verdad de Dios. Y esa persona no va a ir por allí buscando pajaritos en el aire a cualquiera que venga a convencerlos de algo. Hoy en día, hermanos, hay tanta gente en el mundo con tantas diferentes enseñanzas, tantos virus dañinos hay hoy en día en el mundo. Y este tiempo de pandemia a todos nosotros nos ha dado tiempo para meternos al internet. Y somos unos consumidores increíbles de sermones. Nos ponemos en contacto con predicadores en todas partes del mundo. Es un tiempo privilegiado. Leemos cantidad de cosas, escuchamos mucha enseñanza por allí. Y eso es bueno. No digo que no debamos usar esos recursos que Dios nos ha dado, pero tenga cuidado también de que ahí, metiéndose entre tanta gente, usted agarre el COVID-19 teológico, doctrinal. ¿No? Porque yo oigo mucha gente por allí y entonces hay que tener cuidado con eso. Usted tiene que tener una salud interna muy fuerte y discernir y medir sus creencias en términos de las escrituras, para no ser un niño fluctuante. Porque ¿qué pasa con los niños? Los niños agarran cualquier cosa. Usted les dice, mira, esa es Caperucita Roja, que es la que está allí, no una persona cualquiera. Oh, Caperucita Roja. Yo hice una ilustración esta mañana, pero no voy a perder el tiempo ahora. Quiero seguir, alcanzar otras cosas. Los niños son así, impresionables. Los niños son fluctuantes. Un día creen una cosa. Es más, a veces usted está hablando con ellos, le están poniendo atención y de momento hacen así, se van para otro lado. Y lo dejan a usted colgando. ¿Verdad que sí? Porque son fluctuantes. Y si usted les dice esto es esto, ellos lo creen. Y así hay muchos cristianos que se les puede meter gato por liebre en cualquier momento. Usted agarra a un predicador bien vestido con una corbata de $500 y ya es Cristo mismo predicándole. Tanta gente diciendo mentiras y doctrinas de error. En este tiempo, hermano, la proliferación de doctrinas con respecto a teología, con respecto a identidad de género, con respecto a política. Hoy en día, por ejemplo, la doctrina, la justicia social. Esto ha cogido hoy en día al mundo entero. Falsa justicia social. Hay una justicia social que sí que es necesaria. Muy buena la justicia, la equidad, el valoramiento de la vida humana. Pero a veces yo me temo que esa idea de la doctrina de la justicia social se ha metido en la iglesia como un virus y está obligando y llevando a la iglesia a apartarse de la sana doctrina, de lo que es verdadera justicia social. Y entonces yo veo tanta gente razonando en términos políticos y en términos circunstanciales en vez de razonar en términos bíblicos. Y esa es una diferencia bien grande. La justicia social no está por encima de la justicia divina y de la piedad y la santidad que conviene a la casa de Dios. Y entonces yo creo que los predicadores tenemos un deber de enseñar a nuestras congregaciones la diferencia entre justicia social. Porque hoy en día, por ejemplo, hay muchos grupos que a nombre de los derechos humanos se están metiendo una cantidad de cosas.
Lo digo esto con respeto, la fluidez del género, la homosexualidad, hasta la promiscuidad la metemos a nombre de los derechos humanos. Y el diablo es muy sabio y así está haciendo con muchas otras doctrinas de la cultura humana. Y nosotros los cristianos tenemos que ser muy anclados en la verdad de Dios. Y es por eso que en este tiempo de pandemia teológica, nosotros tenemos que, más que nunca, estar anclados en la palabra de Dios. Hermano, yo no puedo insistir lo suficiente en lo necesario que es que usted coma de la palabra cada día. Que usted sea docto en el entendimiento de la palabra de Dios. Que usted sepa, que usted se convierta en un catador, un conocedor de lo que dice la palabra del Señor. Que usted esté tan embebido de la verdad de Dios que cuando venga una falsa doctrina usted la puede identificar enseguida. ¿Sabe que escuché los otros días que la FBI, los agentes de la FBI, usted sabe cómo se les entrena para saber detectar un dinero falso, una papeleta falsa? Ellos son entrenados en lo que constituye una papeleta verdadera. ¿Ok? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las características de una papeleta de 20 o 100 dólares genuina? Entonces, cuando ellos se les enseña tan claro lo que es una papeleta genuina, cuando ven una papeleta falsa, enseguida salta a sus ojos. Sea la textura del papel, sea la calidad de las imágenes, sea la letra, sea las cosas con que codifican una papeleta. Ellos enseguida, porque fueron entrenados en las papeletas genuinas, y entonces las falsas saltan a la luz. Yo creo que así debe ser también en la vida de los creyentes. Nosotros tenemos que estar tan llenos de la palabra, tan metidos en la palabra, que cualquier cosa que no suene como la palabra o se vea como la palabra enseguida sea discordante en nuestra sensibilidad. Y por eso es que, hermanos, yo les suplico en el nombre de Jesús que se metan de lleno en la palabra, porque eso es importante. Y ahora, mientras digo eso, se me ocurre otra cosa, hermano, acerca de eso. La voy a atar aquí. Mire, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Fíjese que aquí habla, dice, de la verdad, siguiendo la verdad en amor. Uno de los distintivos de una persona madura y de una iglesia madura es que predica la verdad de Dios. Y yo creo que un distintivo de una persona madura en la fe es una persona que está como atada y adicta a la verdad. Y que aunque la verdad no le guste cuando la escucha, digan: no importa, yo amo la verdad lo suficiente como para dejarme moldear por ella. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto ahora en conexión a lo que acabo de decir? Es porque yo creo que mucha gente conoce la verdad, estudian la Biblia, saben la verdad, pero a veces, hermano, dígame usted, yo, por lo menos a mí, a veces la verdad me pica. Y a veces la verdad me molesta. Y a veces la verdad va en contra de lo que yo aprecio y de mis apetitos. A veces la gente me dice la verdad y a mí me molesta. A veces vienen hermanos de la iglesia y me dicen cosas y yo lo que quisiera es meterle el puño ahí mismo. Pero ¿sabe? Después me voy a mi casa y reflexiono y descubro que algo que me dijeron tenía algo de verdad. Y yo cojo esa píldora amarga y me la tomo. Porque yo me he prometido delante de Dios que yo voy a seguir la verdad a donde quiera que me lleve. ¿Ok? Y hay mucha gente que sabemos la verdad, pero la compartamentalizamos. Porque no nos gusta las implicaciones de esa verdad. Entonces yo digo eso porque quiero ser exhaustivo. Que podemos a veces leer la palabra, conocerla y saber lo que Dios nos está diciendo, pero como la resistimos, hay algo en nosotros que no nos gusta lo que esa palabra implica. Hay una crucifixión, hay una muerte que implica esa verdad, y ¿sabe qué? La cogemos sutilmente, nos hacemos de cuenta que no hemos hecho nada, ¿no? Y la apartamos así mientras miramos para otro lado. Y esa verdad la metemos allí en un compartimento.
Y hoy en día, en este tiempo, hay mucha gente engañándose acerca de la verdad. Es decir, que la verdad tiene que estar acompañada de una predisposición en nosotros de recibirla donde quiera que ella nos lleve. No importa lo que implique. Y déjeme decirle que muchas veces la verdad va a implicar crucifixión y muerte a lo que más amamos. Pero si tú te atas a la verdad de Dios, aunque te lleve al horno de fuego como llevó a Daniel, y si tú amas la verdad te va a proteger. La verdad te va a guardar. La verdad va a ser como un profiláctico que te va a cubrir de la infección que está afectando el mundo. Y la verdad, cuando tú vives en la verdad, el diablo no sabe qué hacer contigo. Tú estás protegido. Yo le estoy pidiendo al Señor más que nunca en mi vida, Padre, que tu verdad me posea. Porque yo sé que cuando estoy en la verdad de Dios, en todas sus implicaciones, soy invulnerable, hermanos. Soy intocable. Y tú también lo puedes ser. La verdad es la cosa más poderosa. Por eso Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, en este tiempo de tu vida, zambúllete en la verdad de Dios. Y donde esté la verdad de Dios, corre a ella. No importa que te parta por mitad. No importa que tú tengas que sacrificar lo que tú más amas. Métete y sigue la verdad de Dios, porque esa verdad te protegerá y te guardará. El diablo no sabe qué hacer con una persona que está anclada en la verdad de Dios. Y por eso yo creo que más que nunca las iglesias, la iglesia de Jesucristo, tiene que estar comprometida a predicar la verdad una vez dada a los santos. La doctrina, la enseñanza. Y eso quiere decir a veces, hermano, que el pastor parecerá un sangrigordo cuando está predicándole. A veces usted se va a molestar con el pastor. Yo creo que muchos pastores hemos abandonado nuestro llamado sagrado. Hemos llamado nuestra responsabilidad delante de Dios porque no queremos molestar a la iglesia. No queremos incomodar a la gente. No queremos que se escandalicen y se vayan. Y hermanos, yo les digo, yo he sido culpable de eso a veces. Y Dios me está crucificando y me está reconviniendo de que tengo que entrar en una mayor medida de verdad para que mi iglesia se mantenga sana. Cuando hay virus, más desinfectante tiene que haber. Entonces, más que nunca, porque este es un tiempo peligroso. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo del cual Cristo habló, que dijo que si esos tiempos no fueran acortados, nadie se salvaría. Porque hay un espíritu que Dios está permitiendo que entre en más manifestación en el mundo, que será la característica de los últimos tiempos, donde la iglesia tendrá que protegerse y cuidarse porque son tiempos peligrosos. Y aquellos que no amen la verdad desesperadamente y que no se apeguen a ella contra viento y marea, serán arrastrados y serán engañados, porque hay un espíritu de engaño que está cayendo sobre la humanidad y de falsedad. La verdad hoy en día está en escasez en esta nación y en todo el mundo. Mire, hoy en día, ¿a dónde va uno para escuchar la verdadera interpretación de las cosas que están pasando? Usted va, ya yo le he dicho antes, usted va a un website por aquí y dicen una cosa de lo que está sucediendo. Y va a otra y es el total contrario de la otra. Y usted dice, entonces, ¿dónde está la verdad? Un reportero dice una cosa, otro reportero dice otra. Un político dice una cosa, otro político dice otra. Estamos en un tiempo donde la mentira está arropando el mundo. Nadie quiere saber la verdad, ¿sabe? Lo que hacemos es que vamos a las websites donde nosotros nos gusta, ¿sí o no? Vamos al reportero que nos gusta, al periódico que nos gusta, a la agencia que nos gusta. Pero ¿dónde está el uno? Señor, dime tú, ¿qué debo creer? Y usted busca la verdad de Dios a la luz del Espíritu Santo. Y usted dice, aunque me parta por mitad,
¿Sabe que una de las características de la verdad de Dios es eso, la palabra de Dios? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Y dice, y penetra hasta partir las coyunturas y separar una cosa de la otra. Y dice que no hay nada escondido que no salga a la luz cuando esa verdad penetra. Los pensamientos más íntimos de nuestro corazón son sacados a la luz por la verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios es predicada, las cucarachas salen corriendo. Cuando se le prende la luz, todas esas cucarachas que estaban por ahí, lo más contentas, en la noche usted llega, prende la luz y todas se meten otra vez en su escondite. Por eso es que la palabra hay que predicarla. La palabra es el sanitizer de la iglesia. Cuando nosotros predicamos la verdad de Dios, esa verdad es cáustica. Es más que el lisol. Y esa verdad, y tú tienes que amar esa verdad, porque esa verdad es lo que te va a proteger a ti del el espíritu de engaño que viene en este tiempo. Y ya termino, pero recuerde, hay tantos pasajes que nos llevan en esa dirección. Yo escribí aquí una cosita que no le he puesto mucha atención. Dice, un cristiano inmaduro se convierte en presa de las fluctuaciones doctrinales de la época. Está influenciado por la cultura predominante en lugar de basarse en las escrituras. Les remito a capítulo 12 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Quiere decir, no se conformen a esta cultura. No se conformen a las enseñanzas de la cultura y de la civilización en que viven. Yo creo que en este momento muchos cristianos se están dejando moldear por ideas falsas sobre lo que constituye la verdadera justicia, la verdadera unidad, la verdadera moralidad, la verdadera identidad de género, la verdadera tolerancia. En este sentido están siendo contaminados por el virus del pensamiento secular en lugar de razonar bíblica y teológicamente. Más que nunca la iglesia necesita predicar la doctrina correcta de una manera muy intencional. Esto es necesario para producir cristianos maduros, sólidos y eficaces. Estamos entrando en un tiempo de gran herejía, donde más que nunca antes la iglesia será tentada a extraviarse hacia la falsa doctrina. El advenimiento del anticristo estará precedido, en otras palabras, antes de cuando venga para preparar al anticristo que ha de venir, y que yo creo que hemos entrado ya en una zona nueva de la venida de Cristo. Una de las cosas primero que tiene que dar es que tiene que haber un espíritu de herejía y de mala enseñanza. Las civilizaciones van a ser como preparadas confundidas para recibir esa falsedad que Él va a depararle al mundo. La iglesia será tentada a extraviarse hacia la falsa doctrina. ¿Cuántos han oído de la apostasía? Esa es una época en la vida de la iglesia en que la gente, los cristianos, van a abandonar la doctrina sana por millones. Y entonces va a venir una iglesia que va a estar penetrada por falsa enseñanza, leudada. Y segunda de Tesalonicenses, apúntelo allí para que lo estudie esta semana. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12, habla de ese inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Mire eso, no recibieron el amor de la verdad. Y de eso es lo que yo estaba hablando hace un momento, de amar la verdad. Y los que no aman la verdad y no se apegan a ella con uñas y dientes, fácilmente van a ser arrastrados por ese espíritu poderoso de mentira y de falsedad que Dios está permitiendo que caiga sobre la tierra, y que es el antecedente para el gran mentiroso por excelencia que va a ser Satanás en la forma del anticristo. Entonces por eso es que tenemos que aferrarnos al mástil de la verdad. Y dice aquí en el versículo 11, con respecto a esas personas que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Óigame, qué misterioso es ese pasaje. Léalo, medite en ella. Dios está como metido en ese proceso, y el diablo también. Y Dios está diciéndole a la gente que no ame su verdad: bueno, ¿tú quieres vivir en la mentira? Pues te voy a abandonar a ella. Revuélcate en ella.
y voy a dejar que tú seas arrastrado por ella, por cuanto no amaste mi verdad. Y la iglesia de Cristo, como nunca, hermanos, busque gente que lo aire y lo moleste. No busque predicadores que le halaguen el oído. Busque predicadores que lo inquieten, que le digan lo que usted no quiere oír. Estoy siendo hiperbólico, ¿no? Pero busque sanidad, busque sanitizer, busque alcohol del que mata en las infecciones, en términos de la palabra de Dios. Les dejo con un último pasaje. En este ambiente donde estamos viviendo de mentira, de falsedad, de seducción demoníaca, de necesidad extrema de la verdadera doctrina, de una predicación clara de quién es Jesús verdaderamente, de integridad en la predicación de la palabra, de doctrina sólida. En ese ambiente, los pastores y las iglesias necesitamos darle a la gente buena enseñanza para poder, una verdad que molesta, pero predicada en amor, pero verdad. Mire cómo Pablo le dice al pastor Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo, es un pastor joven, está escribiendo una carta, Pablo, a él. Dice, Timoteo, te encarezco, en otras palabras, te insisto, te suplico, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire qué sublime es el prefacio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en su venida. ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay tensión allí, ¿no? En otras palabras, el llamado de los pastores no es a ser querendones y bonitos y amables. Mi responsabilidad no es que ustedes mi responsabilidad, hermano, no es que ustedes piensen que yo soy buena gente, francamente. Mi responsabilidad es que ustedes piensen que yo soy un siervo de Dios que predico la palabra con sinceridad y con claridad. A veces yo sé que ustedes se van a molestar conmigo. Algo está pasando acá con esta bocina. Que ustedes se van a molestar conmigo. Y yo voy a decir cosas que quizás ustedes se van a ir a la casa echando pestes de mí. Pero lo que usted tiene que hacer es pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Porque ese es el llamado de Dios, predicar la doctrina a diestra y a siniestra, a tiempo, fuera de tiempo, a redarguir. Y a veces hay que confrontar, a veces hay que molestar. A veces la medicina de Dios va a picarle a la gente. Pero eso es lo que los va a sanar y los va a mantener sanos. Porque estamos en un tiempo de pandemia. Tiempo de pandemia doctrinal. Y entonces, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo que predique en esa manera insistente, clara, contundente? Dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo, y yo creo que como nunca. Pablo estaba profetizando, yo creo que su mente estaba remontando a los últimos tiempos, pero también está hablándole, como pasa con la profecía, está hablando en ese momento también a Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrir en este caso quiere decir tolerar, soportar. Vendrá un tiempo, dice Pablo, en el mundo y en la historia de la humanidad en que la gente no soportará cuando se les predique la doctrina bíblica sana, sino que teniendo comezón de oír, porque la gente quiere, hay mucha gente religiosa, la gente tiene comezón, quieren oír palabra, quieren oír religión, tienen inquietudes religiosas. Y teniendo comezón que les pica, lo que van a hacer es que en vez de buscar la doctrina correcta, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, cuando no encuentren lo que les gusta, se irán a otro. Y cuando no encuentren pastores suficientes aquí en la ciudad, se irán al internet. Pero van a estar buscando enseñanza que afirmen sus ataduras emocionales y espirituales, que no los confronte, que no los llame a reforma personal, sino que los anime en sus ataduras y en sus hábitos.
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad, otra vez la palabra verdad, de la verdad del oído, y se volverán a los mitos, esa que usaba antes, a las fábulas, a los cuentos de hadas, a las mentiras. ¿A qué nos llama a nosotros la palabra de Dios? A ti y a mí y a León de Judá. Pero tú sé sobrio en todo. No te vayas por ahí, no te dispares cada vez que tú oigas algo, un nuevo maestro, una nueva doctrina, un nuevo predicador, una nueva sensación en el internet. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. El mundo no nos va a amar, hermanos. El Señor Jesucristo dice que el mundo no quiere lo que nosotros tenemos porque no les conviene la luz. Quieren estar en las tinieblas, quieren estar en sus propios hábitos. Pero tú, León de Judá, cristiano, maduro, sabio, estable, no un niño, sino formado en la doctrina, sé sobrio, soporta las aflicciones, los rechazos de la gente, la soledad, lo que sea, haz obras de evangelista, predica la palabra y cumple tu ministerio. Hermanos, eso es el llamado de Dios para nosotros esta tarde. Vamos a amar la verdad, vamos a ser consumidores de la verdad de Dios, y aunque esa verdad nos duela, vamos a recibirla. Bajemos nuestras cabezas un momento ahora. Yo quiero invitarte a meterte dentro de estas aguas profundas que hemos hablado esta tarde. Recibe la verdad de Dios, recibe la verdad de Dios. Padre, comienza conmigo. Deslúmbrame con la brillantez de tu verdad. Inquiétame, redargúyeme, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Que este sea nuestro llamado. Hermano, yo quiero aprovechar un momento. Si alguien aquí en esta tarde siente el llamado de Dios, porque me doy cuenta que no lo estamos haciendo lo suficiente, esa obra de evangelista. Si hay alguien esta tarde que todavía no ha entregado su vida a Jesús, Dios te está llamando, te está tocando, y tú quieres aprovechar esta oportunidad para abrir tu corazón a Cristo, allá arriba en los balcones, aquí abajo. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús, si tú te sientes inseguro acerca de tu estado espiritual y tú quieres invitar a Jesús a entrar a tu corazón, a tu vida, quiero animarte en este momento. Si hay alguien que no lo ha hecho antes y que quiere hacerlo, levanta tu mano. Donde tú estás, no te preocupes, no tienes que exhibirte ni nada. Pero si hay alguien que no lo ha hecho y que no ha entregado su vida a Cristo, aquí estoy abriendo esa puerta ahora. Si lo quieres hacer y quieres que yo ore por ti y que te acompañe en esa jornada de fe, te invito a levantar tu mano y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Invitar la verdad de Dios a entrar a tu corazón, a tu vida. Habrá alguien que no se siente claro con respecto a esa verdad de Dios. Cristo es el Señor, Cristo el Salvador, Cristo el dueño. Si no lo has hecho antes, voy a abrir ese momento aquí para que tú puedas hacerlo. Habrá alguien que invite a Cristo a su corazón. Lo dejamos abierto. Dios te bendiga, hermano, allí detrás. Veo una mano que se levanta allí con la luz. A veces no puedo ver bien, pero el Señor te ve. Alguien más, vamos a ver. Si alguien siente en su corazón que necesita arreglar cuentas con Dios. Puede que tú hayas venido a la iglesia 1000 veces, pero el tener a la iglesia, tú estar en la iglesia no quiere decir que la iglesia está dentro de ti, que Cristo está dentro de ti. Así que si hay alguien más y quiere arreglar ese momento con Dios, este es un momento preciso. Habrá alguien más allá arriba. Si no, levanta tu mano bien fuerte para que te veamos. Lo que queremos es orar por ti, simplemente acompañarte en ese momento. Ustedes que han levantado su mano, permítanme orar ahora. Acompáñenme en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos que han levantado, este joven acá que ha levantado su mano, la hermana allá detrás también. La encomendamos a ti, los encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Padre, si hay alguien más acá que ha sentido el llamado tuyo, han sido inquietados, pero quizás no han dado ese paso, tócalos para que en el momento adecuado hagan su trato contigo, sea en sus casas, sea donde sea. Señor, que no se quede nadie sin ser filtrado por tu palabra.
y que puedan entregar su vida al Señor. Permítenos traer muchas almas al conocimiento de Cristo como iglesia, Señor, que no desperdiciemos estas oportunidades para que la gente haga su pacto contigo. Yo bendigo a aquellos que han dado ese paso y bendigo este pueblo. Ayúdanos a ser un pueblo de verdad, que camine en la luz de tu verdad. Danos la contextura espiritual, la integridad para abrazar tu verdad, aunque nos parta por mitad, Padre. Que esta iglesia camine en la doctrina sana de tu palabra y un conocimiento de quién es Jesús. Yo bendigo este pueblo y lo despido ahora con tu sana bendición. Llévalos a sus destinos, seguros de que han estado frente al Maestro. Y llévanos esta semana a ser obreros efectivos del Evangelio y a avanzar los intereses de tu reino. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos.